quiero decir que hoy más que nunca es cuando debemos de trabajar todos unidos por nuestro país. En primer lugar, quiero agradecer a toda la gente que se ha sumado, empresas privadas, medios de comunicación, a la población en general, que se ha sumado, a todas las personas de este gobierno, que se han sumado a trabajar para luchar contra esta pandemia, que evidentemente ningún país está exento. Creo que todos son testigos de los esfuerzos sobrehumanos que hemos hecho como gobierno para tratar de contener la entrada a nuestro país. Somos de los últimos países del mundo y, a diferencia de otros países, somos un hub de aviones, hemos estado testeando. Es decir, hay otros países que aparentemente no tienen COVID-19, pero no han hecho tests o no son hub de aviones, etc. Nosotros somos un hub, hemos hecho tests, una cantidad considerable diaria, que es lo que da abasto el laboratorio, incluso le hemos duplicado y pues hemos aguantado bastante. Y ese tiempo nos ha dado, valga la redundancia, nos ha dado tiempo para prepararnos, para avisar a la población. La población ya conoce qué es el COVID-19, ya conoce qué es el coronavirus, ya saben cómo prevenirlo, ya saben cómo no contagiarse, ya saben cuál es la forma más fácil de no adquirir el virus, que es quedándose en casa. Ya se tomaron medidas económicas, ya probamos. Yo recuerdo cuando empezamos con esto, y algunas personas decían, cuando decretamos las primeras medidas, cuando prohibimos la entrada de China, por ejemplo, mucha gente nos criticó y nos dijeron que estábamos siendo alarmistas. Creo que nadie en el mundo ahorita pudiera decir que fue una mala decisión en ese momento. Luego cerramos Italia y Corea del Sur, hubo protestas incluso diplomáticas de los países, pero lo hicimos y creo que nadie ahorita puede decir que fue una mala decisión. Cerramos otros países como Irán, Alemania, Francia, terminamos cerrando España y el miércoles pasado decretamos una cuarentena total para el país y no hemos estado dejando entrar a nadie que no vaya a cuarentena de 30 días. Creo que todo eso, más todo lo demás que ustedes saben, logística, etcétera, nos tomó por encima a un gobierno que ningún gobierno en el mundo, y ustedes lo han visto, ningún gobierno en el mundo, ni siquiera los países más poderosos del mundo estaban preparados. Sin embargo, nadie puede dudar que todo lo que hicimos hasta ahora ha sido lo correcto y ha sido un ejemplo para muchos otros países. Sin embargo, pues un punto ciego entró y ahora ya está aquí. Eso, yo quisiera que no enfoquemos enojo o furia a esta persona que se pasó presumiblemente por un punto ciego, pero sí que lo tomemos como ejemplo de que la responsabilidad de uno va a costar miles de vidas de salvadoreños, muy probablemente. Y así la irresponsabilidad de otros, al no cubrirse, al acercarse a la gente, al no tomar precauciones, al estornudar o toser y no cubrirse la boca, al no tomar la distancia social, teniendo la posibilidad de quedarse en la casa y saliendo de paseo como que estuviéramos en vacaciones. Ese tipo de responsabilidades van a terminar costando la vida de muchísimos salvadoreños e incluso, muy probablemente, la vida de algún ser querido de todos nosotros. Y ese es el momento de que todos nos debemos de unir. Yo hago un llamado a los medios de comunicación, hay muchos que felicito y agradezco porque la verdad es que han volcado toda su comunicación a informar a la población, mantenerla informada cada segundo de lo que está pasando, dar recomendaciones, incluso han hecho campañas de quedarse en casa, los que pueden hacerlo. Entiendo que hay gente que no puede hacerlo, pero los que pueden hacerlo nos ayudan a desmentir rumores y ha habido toda esa cooperación de parte de muchos medios de comunicación. Otros se han dedicado a criticar, están en su derecho, pero es un país libre y pueden hacerlo. Pero yo les haría el llamado a todos a que en este momento ocupemos los micrófonos que cada uno tiene. Este es un micrófono importante y lo ocupamos para eso. Pero ustedes también tienen micrófonos, tienen noticieros, tienen redes sociales, tienen páginas de Facebook, tienen cuentas de Twitter, cuentas de Instagram, tienen personas que son reconocidas a nivel nacional y que por lo tanto la gente escucha sus consejos, tienen programas de todo tipo para todo tipo de población, que volquemos. Ya habrá tiempo para las críticas al gobierno, ya habrá tiempo para los pleitos políticos. Volquemos todos los micrófonos que tenemos a concientizar a la población, hacerles saber cómo prevenir esta enfermedad. Y como decía un doctor español, esta enfermedad no tiene cura. Se habla de una vacuna, pero probablemente la vacuna para que llegue al mercado pasen 6 meses o un año.
Y luego para que la tengamos en El Salvador, digamos que la tenemos al mismo tiempo, estamos hablando de un año. Yo incluso estaba viendo medidas en otros países donde se toman medidas tarde y extremas. Y entonces, bueno, ya haremos ese símil. Quería hacer un símil sobre un paciente, pero una analogía, pero la haré después. Hay algo bien importante que decir, y es que de ahora en adelante, así como tratamos la primera etapa, que fue la etapa de contención del virus, vamos a continuar con esa etapa de contención y hemos activado un equipo de 80 personas quienes van a ser apoyadas por la Policía Nacional Civil y por la Fuerza Armada para identificar los nexos epidemiológicos y llevarlos a que sean chequeados. Estas personas van a recibir un chequeo y en caso de resultar positivo se les va a dar el tratamiento necesario. Así también vamos a tener 1,000 habitaciones para iniciar en habitaciones de cuidado, ya que el 80% de los enfermos no necesitan hospitalización. En la mayoría de países, me atrevería a decir en casi todos los países del mundo, los enfermos que no necesitan hospitalización los envían a la casa. Pero eso es un riesgo de contagio, tanto para la familia como para los demás, y cuando los llevan al hospital a veces ya es demasiado tarde y fallecen al llegar al hospital. Entonces vamos a establecer 800 habitaciones con convenios en los hoteles, los vamos a cerrar sanitariamente y vamos a establecer habitaciones de cuidado, es decir, no está en el hospital, pero está en una habitación donde no está contagiando a nadie y donde se le está dando cuidado y monitoreo. Entonces va a llegar una enfermera, le va a tomar la temperatura, le va a dar un acetaminofén, va a estar en cuidado, como si estuviera en su casa, pero con profesionales y sin contagiar a nadie. 800 habitaciones de cuidado, ya que el radio es 80-20 más o menos, es el radio mundial, requería 200 hospitalizaciones, tenemos la capacidad para 200 hospitalizaciones y más, tanto en el Hospital Saldaña como en el Seguro Social de San Miguel, que lo vamos a ocupar solo para el COVID-19, y ahí tenemos más habitaciones. Entonces vamos a poder tener a todas las personas que salgan positivas en habitaciones de cuidado y al 20% que requiere hospitalización en los hospitales. Al mismo tiempo, de ese 20% va a haber un porcentaje, que eso varía, depende del país, de 5 al 10, que va a requerir ir a una unidad de cuidados intensivos. Estamos listos con esa cantidad de cuidados intensivos. Es decir, el país está listo, ahorita tenemos un caso confirmado, pero el país está listo actualmente para 1,300 casos, con el 80% en habitaciones de cuidado y el otro 20% en habitaciones hospitalarias, en camas hospitalarias y en unidades de cuidados intensivos. Es decir, todavía tenemos espacio en nuestro sistema pequeño y precario, pero que lo hemos preparado, y esa es otra de las cosas que hicimos todo este tiempo, y es preparar el sistema de salud. Cuando fuimos a la Asamblea Legislativa a pedir el régimen de excepción, decían que no era necesario, no pudiéramos estar haciendo estas cosas si no lo tuviéramos. Cuando dijimos que vamos a construir un hospital, y lo estamos construyendo, el hospital más grande de coronavirus en Latinoamérica, incluso hoy en la mañana escuché burlas de algunos políticos diciendo de que para qué necesitamos un hospital de 2,300 camas si China solo había construido 2,000 camas. China tiene un sistema de salud muy por encima del nuestro, tal vez ellos solo necesitaban 2,000 camas, no sé, pero El Salvador necesita estas 2,300 camas, y con estas 2,300 camas podremos tener 11,200 pacientes. ¿Por qué? Porque tendríamos de 11,000 pacientes, tendríamos más o menos un 20% en cuidados intensivos más UCI, y entonces tenemos 300 camas de UCI más 2,000 camas de normales hospitalarias solo en CIFCO, en el hospital que haremos en CIFCO. Entonces ahí tendríamos suficiente para 11,500 pacientes, más los 1,300 pacientes que ya tenemos listos, tendríamos un total de 12,800 pacientes. Estamos listos para eso. ¿Eso quiere decir que vamos a tener esa cantidad? No lo sé, pero vamos a luchar porque los números se mantengan al mínimo, 1, 2, 5, 10, pero no, sabemos cómo es la progresión, lo hemos visto en otros países, no queremos pecar de ingenuos, vamos a trabajar para lo mejor, pero vamos a prepararnos para lo peor. Creo que ya se disiparon las dudas sobre los que decían que no necesitábamos el hospital no va a estar rápido, va a estar en 2 meses y medio, pero con los 2 hospitales que tenemos solo para esto, más las habitaciones de cuidado, vamos a llegar, primero Dios,
al terminar este hospital a tiempo para que cuando venga una necesidad masiva de pacientes, si se diera así, en el peor de los casos, vamos a tener las mayores instalaciones de toda Latinoamérica. Ni siquiera países que nos quintuplican o más la población tienen esa capacidad instalada únicamente para tratar el COVID-19 como la tendrá El Salvador. Quiero decir además, he llamado a Ronald Ochaeta, es el comisionado de las ICIAS en El Salvador, aquí está con nosotros, y es porque aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar, para construir el hospital, para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para contratar personal, para hacer estudios, para compras internacionales, etcétera, y van a fluir decenas de millones de dólares. Aquí no va a pasar un Taiwán 2, el que se robaron el dinero que va para las donaciones. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Y aquí está el comisionado de las ICIAS, quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia. Así que, primero, pido una mano en la conciencia. Yo sé que la mayoría de ustedes son gente de bien, así que los que son gente de bien, pues no se preocupen. Y los que sean de mal, pues no hagan eso porque yo mismo me voy a encargar de que vayan a la cárcel. Necesitamos tener una respuesta rápida con nuestra gente, están confiando en nosotros, y así como nos adelantamos en el momento que debimos adelantarnos, así nos vamos a adelantar ahora. Gracias a Dios ya estamos adelantados, ya tenemos listo el Saldaña, ya casi tenemos listo el hospital de San Miguel, ya estamos casi listos con las habitaciones de cuidado, ya tenemos los equipos de identificación de nexos epidemiológicos, ya la población está informada, aunque la vamos a seguir informando, ya hicimos el distanciamiento social, como lo vienen a aplicar países que ya tienen 100, 200, 1000, 2000, 3000 casos. Yo predigo que por la falta de trabajo y de prevención, estamos a unos 20 días, si no menos, de que Norteamérica sea el epicentro de la enfermedad. Esto es una predicción, no tiene por qué ser verdad, ojalá no sea así, pero es muy probable que tengamos el epicentro justo al norte de nosotros. Y pues eso abre mucho más los posibles vínculos epidemiológicos y eso pudiera agravar el ingreso de pacientes infectados y por lo tanto de contagios.